El periodo que conocemos como la Segunda Gran Contienda del siglo XX no comenzó de un día para otro. Su origen está en décadas de tensiones, acuerdos fallidos, decisiones equivocadas y situaciones económicas que empujaron al mundo hacia uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Hoy exploraremos paso a paso cómo se formó este escenario, desde el final de la Primera Gran Contienda hasta el inicio del conflicto global. Para entender el estallido de la Segunda Guerra, primero debemos regresar a 1918, al final de la Primera. La primera gran confrontación dejó a Europa devastada. Aunque Alemania aceptó el cese de hostilidades, su territorio nunca fue ocupado. Muchos ciudadanos regresaron a casa con la sensación de que su nación no había sido derrotada en el campo de batalla, sino que fue presionada políticamente. Esa idea se convirtió en una narrativa muy poderosa que alimentó resentimientos durante años. Apenas un año después, en 1919, se firmó el Tratado de Versalles. Este acuerdo buscaba establecer la paz, pero en la práctica terminó generando una profunda inconformidad. A Alemania se le impusieron fuertes restricciones territoriales, limitaciones en sus fuerzas institucionales y pagos económicos enormes, conocidos como reparaciones de guerra. Esta combinación de medidas provocó un gran descontento, una fuerte pérdida de estabilidad y un sentimiento nacional de humillación que marcaría la siguiente década. En medio de este caos, Alemania adoptó un sistema democrático moderno llamado la República de Weimar. Sin embargo, esta república nació rodeada de presiones. La derecha desconfiaba de ella, la izquierda la consideraba demasiado débil, y la población en general vivía entre la pobreza y el desorden. Fue un gobierno democrático que, a pesar de sus intenciones, nunca llegó a consolidarse realmente. La situación económica era desesperada. Para intentar hacer frente a las deudas, el gobierno comenzó a imprimir dinero de forma descontrolada. Esto desencadenó una hiperinflación extrema en 1923. Los precios cambiaban en cuestión de horas. Imagina ir a comprar pan por la mañana y que por la tarde costara el doble. Los ahorros de millones de familias simplemente desaparecieron de la noche a la mañana, y la confianza en la economía se desplomó por completo. Y por si fuera poco, en 1929 llegó la Gran Depresión. El colapso económico mundial golpeó con una fuerza brutal a una Alemania que ya estaba muy debilitada. Las fábricas cerraron, el desempleo aumentó drásticamente y la desesperación se extendió por toda la población. En ese ambiente de incertidumbre y angustia, muchos empezaron a buscar soluciones rápidas y líderes que ofrecieran respuestas radicales, sin importar el costo. Fue en este caldo de cultivo donde aparecieron movimientos políticos extremos. Estos grupos prometían restaurar el orgullo nacional, recuperar la estabilidad económica y desafiar el orden internacional impuesto por Versalles. Entre ellos, destacó un partido que impulsaba una visión autoritaria, nacionalista y excluyente. Con un liderazgo carismático y una propaganda muy poderosa, este movimiento ganó apoyo popular a una velocidad sorprendente. El punto de inflexión llegó en 1933. El líder de este partido fue nombrado jefe de gobierno. Poco después, aprovechando un incendio ocurrido en el Parlamento, promovió un estado de emergencia. Esto le permitió concentrar todo el poder, limitar las libertades fundamentales, prohibir a los partidos opositores y, en poco tiempo, transformar el país en un régimen totalitario. La democracia alemana había muerto. Una vez en el poder, el nuevo régimen comenzó su plan de expansión. Aunque los acuerdos internacionales le prohibían reconstruir su estructura militar, el nuevo gobierno comenzó a hacerlo en secreto. La industria pesada, la fuerza aérea, el entrenamiento de soldados, todo se reactivó a gran escala. La nación se preparaba para recuperar los territorios perdidos y proyectar su poder más allá de sus fronteras. Mientras tanto, ¿qué hacían las otras potencias europeas? Aún marcadas por el trauma de la Primera Gran Contienda, buscaban evitar otro conflicto a toda costa. Por eso, adoptaron lo que se conoce como la política de apaciguamiento. La idea era ceder ante algunas de las demandas del nuevo régimen alemán,
esperando que con eso se conformara y se mantuviera la paz. Esta política permitió a Alemania recuperar territorios, unirse con Austria y reclamar zonas de Checoslovaquia, todo sin enfrentar ninguna resistencia militar significativa. A medida que Alemania tomaba más y más fuerza, comenzó a establecer alianzas estratégicas. Se unió a la Italia fascista y al Imperio de Japón. Cada uno de estos países tenía sus propias ambiciones territoriales y económicas, pero compartían una visión autoritaria y expansionista del mundo. Así nació el Eje, un bloque internacional con la intención clara de rediseñar el mapa y el orden mundial a su favor. El movimiento final que preparó el tablero para la guerra fue una sorpresa para todos. En agosto de 1939, el mundo quedó impactado cuando la Alemania nazi y la Unión Soviética, dos enemigos ideológicos, firmaron un pacto de no agresión. Pero detrás de este pacto público había cláusulas secretas. En ellas, ambas potencias se dividían zonas de influencia en Europa Oriental. Este acuerdo le dejaba a Alemania el camino libre para actuar en Polonia sin temor a tener que luchar en un frente oriental. Con todo preparado, a comienzos de septiembre de 1939, Alemania ingresó al territorio polaco. Utilizó una estrategia militar rápida y coordinada que más tarde sería conocida como Guerra Relámpago o Blitzkrieg. Polonia, atrapada entre dos frentes, cayó en pocas semanas. Ante esta agresión, Reino Unido y Francia no tuvieron más opción que responder, declarando el inicio de la confrontación. El mundo acababa de entrar en una etapa que cambiaría la historia para siempre. Entonces, ¿cuáles fueron las causas reales del conflicto? Como hemos visto, la Segunda Guerra Mundial no se originó por un único evento. Fue la combinación de múltiples factores. Los resentimientos no resueltos tras la primera gran contienda, las decisiones económicas severas del Tratado de Versalles, la terrible desigualdad social, el ascenso de ideologías extremas, los graves errores diplomáticos como la política de apaciguamiento y la falta de reacción a tiempo por parte de las potencias democráticas. Fue la acumulación de tensiones durante más de 20 años lo que llevó al mundo al borde del colapso. La historia de cómo inició este conflicto global nos enseña una lección muy importante. Los grandes desastres no comienzan con un solo acto. Comienzan con rencores no resueltos, acuerdos que se perciben como injustos, silencios diplomáticos y, sobre todo, con la indiferencia ante el crecimiento de los extremismos. Entender el origen de este conflicto es fundamental para que, como humanidad, no repitamos los mismos errores. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te interesa la historia y quieres seguir aprendiendo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.